con esta nueva charla. Tenemos el gusto de tener a María Lía Munilla Lacasa. Es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Buenos Aires y doctora en Historia por la Universidad Torcuato Di Tella. Se desempeña como profesora titular con dedicación exclusiva de arte argentino y arte latinoamericano en la Universidad de San Andrés desde 2016. Es la directora en la licenciatura en Humanidades. Realizó estudios doctorales en la Universidad de California, Berkeley, en Estados Unidos. Entre el 2001 y el 2005 fue directora del área de Educación y Acción Cultural del MALBA, y entre el 2005 y 2007, fue codirectora del Espacio de Arte de la Fundación OSDE. Su tesis doctoral, titulada Celebrar y Gobernar, un estudio de las fiestas cívicas en Buenos Aires, 1810-1835, fue publicada por la editorial Miño y Dávila en 2013. Así que tenemos el gran honor de tenerla hoy para esta charla, para que este comienzo de ciclo en esta readaptación que tuvimos que hacer por la situación que estamos viviendo. Y bueno, los dejo con Lía, estoy muy contenta, particularmente toda la fundación, todos los miembros, todas las personas que trabajamos en la fundación. Bueno, Laura, muchísimas gracias por la presentación, y en especial quiero agradecer a María Rosa Castro y a Maraní González del Solar, que son miembros de la fundación, que me invitaron gentilmente a dar esta charla. Que quiero contarles que, por supuesto, bueno, mi gran maestro, ¿no es cierto?, mi gran maestro con quien yo hice la tesis y con quien me formé durante toda mi vida es el doctor Burucúa, Gastón Burucúa, y él siempre marcó una cosa que a mí me informa desde que lo conocí a él. Yo era muy pequeña cuando empecé a formarme con él, que es que solo porque podemos montar nuestros pies en hombros de gigantes, es que podemos ver más allá y podemos construir una cadena más, un eslabón más en la cadena del conocimiento. Y a esto me refiero con esta clase que voy a dar, porque yo estoy montada sobre textos que he leído de grandes investigadores que me han precedido y que siguen y continúan estudiando estos temas, que son Marcelo Pacheco, particularmente, quien inicia en parte junto con Mercedes Casanegra el interés de una profundización en torno a la figura de la Vega, y en particular en torno a los monstruos creados tanto por de la Vega como por Berni. Así que no son mis palabras, no son, en parte son mis reflexiones, pero sin duda sobre lo que aprendí de los textos por ellos escritos. Bueno, les propongo entonces compartir un PowerPoint con ustedes para ver algunas imágenes y reflexionando sobre este tema que es tan interesante, sobre los monstruos, la idea de monstruosidad, en Berni, en De la Vega especialmente, en ambos, en Berni y en De la Vega, hay algún vínculo, ¿no es cierto?, con la producción de Raquel Forner. Ustedes saben que Berni y Forner son contemporáneos, ¿no es cierto? Ambos tuvieron una formación en la década del 20 y del 30 en Europa. Ambos siguieron ese cursus honorum, que significaba completar la formación en estas academias libres europeas, particularmente en París. De modo tal que, como vemos en estas dos obras de Berni y de Forner, ellos se formaron en la París de la primera posguerra, en esa París que ofrecía una gran vanguardia que surgió en la primera posguerra, que es el surrealismo, pero también se forjaron, ¿no es cierto?, su lenguaje plástico se forjó a la luz de ese lenguaje que se fue amasando, ¿no es cierto?, en esa década del 20, que reúne, que sintetiza elementos provenientes de las vanguardias históricas previas a la Primera Guerra, como el cubismo,
el futurismo, distintas formas de expresionismo, como fueron los expresionismos alemanes, el fauvismo francés. Todos estos lenguajes fueron incorporados, ¿no es cierto?, a la caja de herramientas de estos artistas, atravesados por el surrealismo y atravesados también por lo que en la década del 20 y del 30 se denominó un retorno al orden. Digamos, un retorno a ciertas normas figurativas previas, ¿no es cierto?, a el estallido de las vanguardias. Entonces, estos artistas, Forner, Berni, Forner nacida en el 2, en 1902, Berni, nacido en 1905, coinciden en estos lenguajes aprendidos en París en la década del 20, que como ustedes ven, no son lenguajes extremadamente revolucionarios como lo fueron el cubismo o el futurismo, porque precisamente en su caja de herramientas figuran estos lenguajes que estamos diciendo, pero a la vez figura esa mirada y esa recuperación de formas figurativas y de un trabajo con el espacio perspectivo propio de las artes plásticas anteriores a este estallido de las vanguardias históricas. Pero de la Vega es un artista mucho más joven que Berni y que Forner, es una generación posterior. De la Vega nace en el 30, digamos, cuando estos artistas ya están de vuelta de su formación europea, de su formación parisina. Por lo tanto, de la Vega es un artista que lo vamos a ver actuar incipientemente vinculado con los lenguajes abstractos de la década del 40 y del 50, fuertemente vinculado, como vemos en la obra que les traje, con esos lenguajes, esas propuestas informalistas de fines de los 50, de la posguerra, ¿no es cierto? Fines de los 50, en donde, como su nombre lo indica, es la no forma, la no representación del mundo. El trabajo con chorreados, con materias, con manchas, etcétera, el que prima. En la línea o en la huella, digamos, que trazó para la Argentina, pero para el mundo, el gran Greco, ¿sí? Alberto Greco. De la Vega formó parte de ese grupo tan interesante de artistas al inicio de los 50 que se llamó la neofiguración. Compartió ese grupo junto con Machiot, con Noé, con Deira, y formaron este grupo de la neofiguración hasta el 65. Entonces vamos a ver que son los tres artistas que forman parte de dos generaciones diferentes y que provienen de tradiciones plásticas diferentes. Sin embargo, los aúna, ¿no es cierto?, a todos ellos, una preocupación por esta cuestión de los monstruos, ¿no es cierto?, a mediados de la década del 60. Berni y de la Vega coincidieron en París, ¿sí? Berni y de la Vega coincidieron en París en el año 62, y es el momento en donde Berni particularmente comienza la creación de dos grandes series. La década del 60 es el momento en que Berni cristaliza, está formado, digamos, ya, para poder dar nacimiento a dos de sus personajes más emblemáticos, que son, por un lado, Ramona Montiel, y por el otro lado, conocemos muy bien a Juanito Laguna, que creo que lo tengo por acá, ¿sí? A Juanito Laguna. Juanito es un poco la creación del personaje de Juanito Laguna, es un niño de los márgenes, un niño de las villas miserias o de las villas de emergencia, como se llamaban en ese entonces, que surgieron como consecuencia del proceso de industrialización que Argentina enfrentó desde la década del 30 en adelante. La saga de Juanito Laguna es una saga que Berni va a desarrollar durante todos los 60 y los 70. Le va a ofrecer a Juanito una historia, una serie de aventuras,
pero Juanito Laguna siempre va a ser un niño, ¿no? Y es interesante porque Bernie dice, Juanito Laguna es un niño pobre, pero no es un pobre niño. Durante los 60 y los 70, entonces, Bernie va a desarrollar la serie de Juanito, así como también la serie de Ramona Montiel. Ahora, Ramona tiene otro origen. Ramona tiene un origen entre París, entre Argentina, entre Buenos Aires y París, ahora lo vamos a ver. Y los monstruos, traigo a colación, ¿no es cierto?, la serie de Ramona, porque los monstruos están íntimamente asociados a la figura de Ramona. Y después vamos a ver por qué. En el 62, entonces, en París, Bernie comienza a trabajar, comienza a trabajar la serie de Ramona y de los monstruos, mientras que, como vemos, el caso de la Vega es un caso muy interesante porque de la Vega también introduce un giro en su trabajo. Su trabajo va a mostrar una ruptura con el tradicional formato del cuadro ventana, del cuadro rectangular sobre cuyas telas el artista habla sobre el mundo, describe el mundo. De la Vega va a romper ese formato, va a romper la idea de cuadro como no solamente como ventana, sino como narrativa, como relato acerca de la vida. Y fíjense cómo el marco, los bastidores, las telas, ¿no es cierto?, arman una composición que invade, ¿no es cierto?, el espacio del espectador, adquiere tridimensión, esa bidimensión de la pintura se rompe para adquirir una tridimensión inestable en estas obras llamadas formas liberadas, de las que no quedan registros. Han desaparecido estas formas liberadas, han sido destruidas, aunque en alguna muestra de la Vega hubo un intento de recomponerlas, de rearmarlas, no de rearmarlas, de volverlas a crear. Empieza entonces de la Vega y Bernie en París a tener un contacto muy estrecho, ¿no es cierto? Y sin duda la generación de los monstruos que vamos a ver debe tener que ver con esta experiencia compartida en una París en la que, por otra parte, para la misma época, para 1962, también está Martha Minujín, también, sin duda, está Leparc, que había partido a París hacía mucho tiempo, Julio Leparc, que comparte en París taller con Bernie. Es una década entonces en la que en los artistas, también entonces en Raquel Forner, se da un viraje hacia un lenguaje completamente diferente, ¿no es cierto?, del que venían trabajando décadas anteriores. Fíjense, en el caso de Forner, introduce a estos personajes espaciales, a estos seres espaciales, que podríamos tender ciertas líneas de unión y de reflexión, de pensamiento conjunto con los monstruos de Bernie y de la Vega. Son personajes espaciales que Raquel denomina astroseres, astrofaunas, mutantes, ¿sí?, y que son, definitivamente, como podemos ver en comparación con el cuadro que les mostré antes, radicalmente distintos en su lenguaje y en su factura respecto de sus obras de la década del 30, del 40 o en adelante, ¿no? Este cambio de Raquel ya se viene gestando desde mediados de los 50. Bernie, entonces, es el creador, como decíamos recién, de esta saga de Ramona Montiel. Ramona Montiel es una prostituta. Seguramente muchos de ustedes la conocen. Es una prostituta a la que Bernie le construye una historia, le ofrece una historia, pero a diferencia de la de Juanito, que decíamos recién, siempre tiene la misma edad. Juanito lo vamos a ver jugando, lo vamos a ver cazando pájaros, lo vamos a ver dormido, lo vamos a ver pescando.
en aventuras de niño. Lo vamos a ver con sus familias, en su casa, rodeado de otros niños, de otras familias de las villas de emergencia. En el caso de Ramona, Ramona va a tener en la creación de Bernie distintas escenas, distintas edades. Bernie le va a construir, como dice el propio Bernie, una novela en imágenes. Entonces, Ramona no nace cronológicamente. De Ramona vamos a tener distintos cuadros en distintos años, con episodios de Ramona adulta, de Ramona niña, Ramona bebé, Ramona tomando la comunión, o como en un momento más temprano del que les acabo de comentar, en el año 59, Bernie hace en Buenos Aires el casamiento de Ramona. Entonces es interesante porque fíjense cómo Bernie introduce en este cuadro una serie de telas, una serie de encajes. Muchos de ellos, por supuesto, ¿no es cierto?, son encajes o bien de escasa calidad o bien directamente imitativos del encaje, plásticos, ¿no es cierto? Podemos recordar esos manteles de encajes de plástico que tenían nuestras abuelas, que tenían cierto relieve, ¿no es cierto? Eso es un material que Bernie utiliza muchísimo. Carpetitas, ¿no es cierto?, que Bernie va superponiendo a la pintura, trabajando con el collage. Nosotros sabemos que este no es el primer collage de Bernie. Bernie ya había iniciado incipientemente algunos collages en la década del 30, pero Bernie tiene clarísima la lección de Picasso, ¿no es cierto?, que es quien introduce el collage en torno a 1912 en Francia. Vemos a esta Ramona que es muy interesante porque Ramona está vestida de novia desde ya, en un barrio de clase media, acompañada por su esposo, por su futuro esposo, que ustedes ven, es un personaje que está como soslayado, como escondido atrás de Ramona, ambos con cara de poco felices en su boda, ¿no es cierto?, un hombre oscuro, tan gris, como el compañero de la amiga de Ramona, que en cierta medida a mí me parece que es quien se lleva las glorias de este cuadro, porque fíjense el atuendo que tiene la amiga de Ramona, este exagerado vestido amarillo lleno de volados, demonios, ¿sí?, este adorno en la cabeza también, con plumas, con flores, con encajes, no le falta nada a la amiga de Ramona. Y vamos a ver entonces cómo esta materialidad con la que comienza a trabajar este personaje Bernie en el 59 va a tomar una gran dimensión luego en la década del 60. Ramona podría ser una mujer de cualquier urbe, ¿no es cierto? Andrea Yunta, que es otra investigadora muy importante, seguramente por muchos de ustedes conocida, especialista en arte argentino y en arte latinoamericano, dice algo que es muy interesante. Ramona representa los márgenes femeninos de la cultura urbana. Me gusta mucho esta forma en que Yunta la define, porque son márgenes en muchos sentidos, ¿no? Márgenes de la ciudad, los barrios marginales, la vida marginal de la prostitución, ¿sí?, la materialidad también marginal de objetos que Bernie compra en ferias de usados, en mercados de pulgas, en distintos negocios que venden lentejuelas, bolitas de colores, paillettes, falsos encajes, ¿sí? Juanito Laguna, por el contrario, pertenece, ¿no es cierto?, a los márgenes de la ciudad, pero puede ser una figura arquetípica, ¿no es cierto?, de cualquier niño pobre en América Latina. Como les decía recién, Ramona nace entre Buenos Aires
y el Folies Bergère, como dice Berni en algunas cartas. Entre Buenos Aires y París, entre los suburbios porteños y el Folies Bergère. Como les decía también recién, aquí la vemos a Ramona en una escena en el 62 tomando la comunión, ¿no es cierto? Mientras que en el 59 la veíamos a Ramona casándose. Por eso quiero que adviertan nuevamente que la saga, la historia de Ramona, ¿no es cierto?, esta novela en imágenes, no respeta un desarrollo cronológico. Cada obra se cierra en sí misma, ¿no es cierto?, representa a una Ramona en un momento determinado de la vida, lo que no significa que la próxima Ramona sea un capítulo que le sucede, ¿no es cierto? Ramona es un personaje, como vemos en esta primera comunión, ¿no es cierto?, nuevamente, Berni utilizando el collage, utilizando esa materialidad que compra en las ferias callejeras, en los mercados de pulgas, como les decía recién, son piezas de mercería, muchas de ellas vinculadas a una vieja Belle Époque o a una Belle Époque en desuso, encajes, lentejuelas, canutillos, plumas, bordados, telas labradas, ¿no es cierto?, que van a dar lugar a esta Ramona tan particular. Al año siguiente, en el 63, fíjense, Berni nos presenta a una Ramona bebé, a una Ramona que está inmersa, ¿no es cierto?, en un ambiente que recoge todos esos elementos que Berni ha coleccionado, ha comprado, pasamanerías, moños, encajes, telas de distinta textura, tejidos, bordados, ¿sí? Ramona está maquillada, Ramona ha nacido maquillada. Ramona tiene joyas, ¿sí? Y fíjense que las joyas que en este momento, como un bebé, luce, son medallitas religiosas y hasta una cruz, ¿no es cierto? Luego esa configuración religiosa, esos collares, esas joyas que usa, por supuesto van a devenir con otra simbología y otra materialidad. Fíjense que Ramona bebé parecería, por el espacio que ocupa, por esta parafernalia, ¿no es cierto?, de objetos que acabamos de describir, pero además por su propio desarrollo mamario. Fíjense que esta bebé parece ya tener pechos. Berni pareciera estar mostrándonos un destino prefigurado para Ramona, que es la prostitución. Pero Ramona no tiene un destino prefigurado. Ramona va a elegir la prostitución como un camino. La vamos a ver no la vamos a ver en esta presentación, pero Berni trabaja en los famosísimos silo collage que realizó también en la década del 60, técnica que le va a valer el Premio Internacional de Dibujo y Grabado en la Bienal de Venecia del 62, precisamente. En esa técnica, el silo collage, Ramona, vamos a ver muchas Ramonas, en actitudes o en empleos más conservadores, como es, por ejemplo, Ramona costurera. ¿Sí? Ramona entonces elige su destino como prostituta. Y en el 62, en París, Berni va a presentar estas dos grandes telas, una llamada Ramona Espera y la otra, La Gran Tentación. La Gran Tentación forma parte de la colección de Malva, mientras que si notamos, hay algunas colecciones privadas de Bélgica o de Francia que tienen estas primeras telas de Ramona del año 62-63, que son los años en que él está en París. Por eso es interesante particularmente esta obra, porque se vio muy poco en Buenos Aires. Forma parte de una colección belga. Berni presenta sus Ramonas en el 63 en París. Entonces fíjense esta obra de Ramona que se llama esta obra de Berni que se llama Ramona Espera.
La pregunta que muchos pueden formularse es, ¿cuál de las cuatro es Ramona? Bueno, quizás no interesa, ¿no es cierto? Quizás sea Ramona en distintas actitudes, Ramona en distintos tiempos. No importa cuál es Ramona. Lo cierto es que vemos un conjunto de prostitutas que están como en una parada, ¿no es cierto?, en la Panamericana, así lo interpreta Berni, junto a estas fábricas, ¿no es cierto?, que son muy comunes, que son eh, la consecuencia de ese proceso de industrialización que Argentina atravesó desde la década del 30 en adelante. Esas industrias que son propias del desarrollismo de fines de la década del 50, fábricas siderúrgicas, farmacéuticas, fábricas de autos, fábricas de electrodomésticos. Recuerden, ¿no es cierto?, la gran empresa Cian Vitella, que popularizó y democratizó el consumo de electrodomésticos. Lo que es interesante de esta obra es también la fuerte presencia de esta chapa, ¿no es cierto?, que señala la marca Pepsi-Cola, y podemos interpretar, ¿no es cierto?, tanto esa presencia de la Pepsi-Cola como en otras obras de Berni, de, por ejemplo, otras chapas o chapitas de Coca-Cola, la penetración del consumo masivo de objetos o de elementos provenientes de los Estados Unidos. Este consumo que al mismo tiempo que habla de cierta dependencia cultural, de cierta dependencia con la potencia del norte, nos hace pensar que esto está puesto en una obra realizada por Berni en la década del 60, en donde, momento en el cual imperan discursos anti-imperialistas de una manera muy fuerte. Se van instalando en América Latina, ¿no es cierto?, a partir del éxito de la Revolución Cubana en el 59, discursos anti-imperialistas. Es interesante entonces que también intentemos ver en Berni y en alguna de estas propuestas cierta dimensión política de sus obras, ¿no? Fíjense en la otra gran obra que me gustaría conversar con ustedes y analizar con ustedes, realizada en el 62 en París, que es La Gran Tentación. La Gran Tentación vemos que forma parte de la colección de Malva, de modo tal que ya estamos habilitados, si pedimos turno, para volver a recorrer la nueva apuesta que Malva propone de su colección. La Gran Tentación nos muestra entonces a un rostro femenino, ¿no es cierto?, de una mujer característica de las clases medias altas norteamericanas, pero sobre todo un rostro muy repetido en los medios masivos de comunicación, en la gráfica, en las revistas. Esta mujer, fíjense que en una mano sostiene un auto y en la otra mano sostiene un manojo de monedas, ¿no es cierto? Estas monedas son monedas incrustadas, collage, ¿no es cierto?, pegadas. En este caso ya Berni ha abandonado las telas como soporte y ha pasado a utilizar las maderas, ¿no es cierto?, como soporte, dada la cantidad de materias con las que él trabaja, ¿no es cierto?, que necesita clavar, engrampar, pegar. La tela no puede seguir siendo un soporte para estas materialidades, ¿no? La Gran Tentación entonces tiene, por un lado, esta mujer que muestra este mundo del glamour, este mundo del dinero, pero que sin embargo, si prestamos atención, fíjense que tiene estas chorreaduras, ¿no es cierto?, estas pinturas que deterioran su rostro con estos chorreados. Por aquí vemos como si fuera un bombazo, ¿no es cierto?, de pintura roja, que por supuesto inmediatamente tiene una connotación en la sangre, que también chorrea para abajo. Y un muro construido, ¿no es cierto?, con
desechos industriales, fragmentos de motores, chapas, fragmentos de matrices metálicas, maderas, trapos. De este lado del muro la encontramos a Ramona, ¿sí? Cuando puedan ver esta obra al vivo y al directo, van a ver que Ramona, el cuerpo de Ramona tiene cierta volumetría, porque está trabajado como si fuera como papel maché, digamos, y esas imágenes que ustedes ven conforman el cuerpo de Ramona, son rostros de hombres, ¿sí? Salvo uno que apenas se ve en esta diapositiva, en este caso tenemos una pareja, un matrimonio, una collage, ¿no es cierto? Es un recorte de una revista pegado allí, que en parte también podemos pensar es una crítica, ¿no es cierto? O una posición paródica respecto de el matrimonio como una institución conservadora. Pero lo que es interesante es que estos rostros de estos hombres van construyendo ese cuerpo. La mirada de esos hombres, pero además el consumo del cuerpo de Ramona por parte de esos hombres, van construyendo a esta prostituta. Ramona, fíjense, tiene aquí un aplique como de vestido, ¿no es cierto? Un aplique hecho de lentejuelas, propios de los vestidos de fiesta, y como remate de ese aplique no tiene una pluma elegante, tiene una pluma, por supuesto, de plumero. Ahí está la maravillosa selección que hace Berni de estos materiales, ¿no es cierto? Porque estos materiales traen consigo, esto es un concepto muy interesante de Marcelo Pacheco, quien sostiene que estas propuestas de Berni y las que vamos a ver de la Vega no son estrictamente collage, sino son bricolage. Y la diferencia, Marcelo Pacheco la establece en la conceptualización del collage como una pintura sobre la que se aplican elementos que vienen del mundo de la realidad. Sobre esa ficción que es una pintura, el collage introduce ciertos aspectos del mundo de la realidad, del mundo cotidiano. En cambio, sostiene que el concepto de bricolage es un concepto que el artista trabaja con una multiplicidad de elementos, no con la intención de incorporar una dimensión de la vida cotidiana, sino con la intención de que los objetos seleccionados muestren, exhiban, pongan en juego su propia historia, su propia poética, su propia experiencia, la huella de lo que sucedió con esos objetos que han sido seleccionados para integrar estas construcciones polimatéricas. Fíjense que por detrás de Ramona está el jafillo, ¿no es cierto?, quien le sostiene el negocio, o quien cobra por la prostitución de Ramona. Ramona tiene en la mano una billetera. Eso es muy interesante. Cada vez que uno observa este cuadro, descubre más y más y más cosas. Yo descubrí la billetera, digamos, recientemente, y me pareció un dato muy significativo. Y por supuesto, delante de Ramona están estos personajes monstruosos, estos personajes construidos también con arpilleras, telas, materiales de desechos, con rostros deformados y monstruosos. En algún texto crítico que he leído, se ha asociado el auto, ¿no es cierto?, que puede ser un Pontiac o un Buick, no importa, no solamente como símbolo de los tiempos modernos, sino también el auto como símbolo de un viaje, ¿no es cierto?, de un viaje hacia la perdición. Berni, como ustedes saben, era un importante buscador de fuentes. Sus obras citan otras obras.
Si ustedes recuerdan Manifestación, que está en el Malva, recuerdan esos grandes rostros que están en el primer plano, son rostros que Berni copia de fotografías que obtuvo de los diarios de la época. Él mismo salía con su cámara fotográfica a obtener fotografías de la realidad, y en este caso se ha encontrado este póster de esta película, ¿no es cierto?, El ataque de la mujer de 15 metros, una película del 58, recuerden que la obra es del 62, en la que se ha visto como una fuente para esta realización, esta parte de la obra, ¿no es cierto? Si Berni vio o no vio esa película, si Berni vio o no vio el póster, si lo tenía en su archivo o no, no se sabe, pero es interesante esta similitud formal y señalar entonces esta similitud formal. Aquí vemos un cuadro posterior, ¿no es cierto? Un cuadro que se llama La apoteosis de Ramona del 71, un cuadro que también forma parte de una colección extranjera de Bélgica, en la que podemos ver a Ramona, ¿no es cierto?, ya casi consagrada, una Ramona que ha logrado cierto crecimiento dentro de su negocio, quizás es ya propietaria de un prostíbulo. Ramona tiene un vestido de tamaño natural, ¿no es cierto? En la mano derecha Ramona lleva un perro, hay que ver la materialidad de este perro, es como un manojo de lana, todo despeinado, muy interesante. Ramona en el 71 es una mujer moderna, ¿no es cierto? Una mujer que está vinculada, ¿no es cierto?, con los medios masivos de comunicación, la televisión en este caso, y la publicidad, en un ambiente con ciertos lujos deteriorados, ¿no es cierto? Fíjense cómo este contexto, este entorno, esta cortina que ella corre, este fondo de sedas labradas, aparentemente caras, ¿no es cierto?, están deterioradas, está deteriorada esta tela, está humedecida, está manchada, ¿no? Ramona, fíjense el característico maquillaje propio de estos años, ¿no es cierto?, exagerados y también trabajados con botones, con chapitas, este pelo que es paja, estas joyas que han dejado definitivamente ya de ser esas medallitas o esa cruz, para transformarse en una joya pretendidamente cara, realizada materialmente nuevamente con botones, con chapitas, con pedacitos de plástico. Muy interesante la materialidad que utiliza Berni. Y la última Ramona que les traigo del 76, ¿no es cierto? Esta es un cuadro que a mí me gusta muchísimo, me gusta compartirlo, que se llama El examen. ¿Cuál de las dos es Ramona? Bueno, nuevamente tendemos a pensar que porque pasó el tiempo, estamos en el 76, Ramona es esta madama ya vieja, entrada en carnes, entrada en años, que mira con cara de mucho disgusto a esta joven a quien le está tomando examen, que se está sacando el vestido, con un cuerpo torneado, con estas ligas medias, con estas medias de encaje y ligas, ¿no es cierto?, que son en este caso unas apliques de bronce propios de los adornos de los muebles. Berni también recorría las mueblerías, compraba en las ferreterías esos adornos que se aplicaban a los muebles antes, unas rosetas, tanto en madera como en bronce. Y fíjense que, por ejemplo, los zapatos de esta madama son papeles de alfajor. La madama está queriendo subirse a un banquito, al menos para igualar en altura a la examinada. Es un cuadro fenomenal, un cuadro en el que Berni pone toda la potencialidad, la poética de los materiales y su enorme creatividad y parodia, ¿no? Ahora bien, ¿por qué les traigo tantas Ramonas y hacemos este recorrido por las Ramonas? Porque
los monstruos que Berni va a realizar en estos años, a partir de los 65 aproximadamente, son las pesadillas de Ramona. Los monstruos son las pesadillas que Ramona sueña de noche o la invaden de día, son pesadillas nocturnas y diurnas. Monstruos que hablan entonces de esta. Antes de pasar a esto, quiero intentar definir qué significa monstruo. Y para eso he recurrido a el diccionario de la Real Academia Española, ¿no? ¿Qué dice el diccionario de la Real Academia? Monstruo es, 1, producción contra el orden regular de la naturaleza. Orden regular de la naturaleza. 2, ser fantástico que causa espanto. 3, cosa excesivamente grande o extraordinaria en cualquier línea. 4, persona muy cruel y perversa. Entonces, esta definición que ofrece el diccionario de la Real Academia Española, esta definición de monstruo, nos muestra una doble circulación de la palabra. Por un lado, lo fantástico, ¿no es cierto? Dice ser fantástico que causa espanto. Por otro lado, lo contranatural, lo que leíamos recién, la producción contra el orden regular de la naturaleza. El monstruo es lo extraordinario y al mismo tiempo lo criminal, ¿no es cierto? Fíjense que decía persona cruel y perversa. Entonces, el término en sí mismo encierra una gran complejidad en su definición, en sus acepciones culturales, en el término, en su acepción social, en la acepción social del término, y también en sus derivaciones iconográficas y simbólicas, ¿no? Ahora, creo que esta definición de monstruo, lo que estamos viendo es la exposición que hubo en Malva en el 2014 sobre Ramonas y Juanitos Lagunas, en el que vemos entonces, en esta sala, vemos esta obra que acabamos de analizar en relación, ¿no es cierto?, con uno de los más importantes monstruos de Berni, que se llama la hipocresía. Y ahora vamos a analizarlo. Pero antes de analizar los monstruos propiamente dicho, quiero complejizar un poco más el término monstruo, en este caso de la mano del pensamiento de Michel Foucault, que en este texto Los Anormales define el monstruo de la siguiente manera. Y les pido que nos concentremos en este texto que es relativamente complejo, pero extraordinariamente rico. ¿Qué dice Foucault? ¿Qué es un monstruo en una tradición a la vez jurídica y científica? Desde la Edad Media hasta el siglo XVIII es esencialmente la mezcla de dos reinos, el reino animal y el reino humano. El hombre con cabeza de buey, el hombre con patas de pájaro es un monstruo. A la vez es la mixtura de dos especies. Mezcla de dos especies. El cerdo que tiene cabeza de carnero es un monstruo. Por último, es una mixtura de formas, la mezcla, ¿no es cierto? Una mixtura de formas. Quien no tiene brazos ni piernas como una serpiente es un monstruo. Transgresión, por consiguiente, de los límites naturales. Aquí Foucault y el diccionario se acercan. Transgresión, por consiguiente, de los límites naturales. Transgresión de las clasificaciones. Transgresión del marco. Transgresión de la ley como marco. Y acá se empieza a poner jugoso. En la monstruosidad, dice Foucault, en efecto, se trata realmente de eso. Pero no creo que sea únicamente eso lo que constituye el monstruo, es decir, la transgresión de los límites naturales. La infracción jurídica a la ley natural no basta. No basta transgredir la ley natural, no basta romper los límites naturales para construir la monstruosidad.
Para que la haya, es preciso que esa transgresión del límite natural, esa transgresión del marco sea tal que se refiera a, o en todo caso ponga en entredicho, cierta prohibición de la ley civil, religiosa o divina. Fíjense lo que dice acá. Solo hay monstruosidad donde el desorden natural toca, trastorna, inquieta el derecho, ya sea el derecho civil, canónico o religioso. Y esto me pareció sumamente interesante, porque entonces, para Berni, para Foucault, quiero decir, es en la fricción entre la ley natural y la ley instituida por las sociedades, ya sea las leyes civiles o las leyes religiosas, donde para Foucault se da la monstruosidad. Infringir las leyes civiles, jurídicas o religiosas. Y entonces los monstruos en Berni, que están ligados a la prostitución que ejerce Ramona, ¿no es cierto? La prostitución entonces es castigada o es condenada, es señalada, no solamente por el derecho jurídico, por la ley, sino también por la ley de Dios. Por eso Ramona sueña a estos monstruos que la acosan en sus pesadillas nocturnas, porque ella está infringiendo esa doble norma, la jurídica y la divina. Lo que estamos viendo son estos primeros monstruos que Berni hace todavía bidimensionales, todavía sobre las telas. Pero inmediatamente Berni va a saltar a la tridimensión, ¿no es cierto? Y va a construir estos, a partir de estos años 64-65, estos monstruos polimatéricos, así los denomina, ¿no es cierto? Que llevan, yo quiero que ustedes fíjense, presten atención a los nombres que le pone, a los conceptos con los que asocia Berni estos monstruos. La voracidad. La voracidad o la pesadilla de Ramona, ¿no? La voracidad, este monstruo devora a Ramona. Ramona sueña que es devorada por este monstruo, que desde el punto de vista material ustedes pueden reconocer aquí sellos, ¿no es cierto?, las manijas de los sellos. Estos conos son conos de hilados industriales. En las patas o en las garras de este monstruo hay chapitas de Coca-Cola. Sus fauces, sus dientes son estacas de madera. Y fíjense cómo Ramona, ¿no es cierto?, es devorada, pierde un zapato. Estas son las fantasías, las pesadillas que la asolan a la noche a Ramona. Por eso la serie se llama Los monstruos del infierno que disputan a Ramona. Esta es otra perspectiva del mismo monstruo, algunos de los cuales están en comodato en Malva, otros han sido vendidos, como ahora les voy a mostrar. Fíjense, esta otra obra que se llama La hipocresía, y donde aparece paradójicamente el otro sector del cuerpo de Ramona, que había sido fagocitado por la voracidad. Son seres fantasiosos, son seres quiméricos, ¿no es cierto? Son monstruos, mezcla, como decía Foucault, de realidades diferentes. La hipocresía, súper interesante. ¿Quién es la o el hipócrita? ¿Ramona? ¿Ramona o sus clientes? ¿No? Interesante pensar el concepto de hipocresía. Fíjense este otro monstruo, este es el que se ha vendido a una colección en Houston, en el Museo de Houston. Se llama La sordidez. A mí lo que me impacta siempre de estos monstruos de Berni es la forma en que este concepto tan abstracto como la hipocresía, la voracidad o la sordidez, es posible darle una imagen de la dimensión simbólica y desde ya material que le da Berni.
La sordidez pertenece a una otra serie de monstruos, no importa las denominaciones, pero sí me interesa particularmente marcar esto, porque Berni llama a esta serie monstruos cósmicos. Y aquí podemos establecer nuevamente una relación con esos astroseres que trabaja Raquel Forner en los 60, ¿no es cierto? Influida y preocupada por otras cuestiones, pero que finalmente se conjugan, ¿no es cierto? Por otras cuestiones que vamos a profundizar si tenemos tiempo un poquito más adelante. Raquel Forner, no se olviden, la década del 60 es la década de la exploración espacial, ¿no es cierto? De esa guerra fría entre los Estados Unidos y Rusia, guerra cuyo escenario principal se cristalizó en la exploración y finalmente conquista del espacio por parte de los Estados Unidos cuando aluniza en el 69, ¿no? Cuando llega el hombre a la luna en el 69. Entonces Raquel Forner está preocupada por esas nuevas posibilidades, ¿no es cierto?, que le da este mundo nuevo que se está descubriendo, que es el mundo del espacio, y crea esos seres cósmicos, esos astroseres, esos mutantes. En el caso de Berni, ¿no es cierto?, aunque esta serie se denomina monstruos cósmicos, están vinculados con las pesadillas de Ramona. Pero volvamos a la sordidez. Fíjense la sordidez, cómo están realizadas estas obras, ¿no es cierto? Con clavos, con astillas de pedazos de madera, estas son hueveras aplastadas, estas son materiales orgánicos, ¿no es cierto? Sin embargo, el estado de conservación de estas obras es maravilloso y no tienen inestabilidad. Los conservadores se asombran de la capacidad técnica y del manejo del material que Berni tenía, que usando ramas y pajas y materiales orgánicos, esto no se desprende, no necesariamente se desprende como uno podría pensar, tienen una gran estabilidad, están muy bien trabajados. Fíjense, los dientes de este monstruo son teclas de máquinas de escribir antiguas, o los ojos que son tiradores de muebles, ¿no? Acá hay algunos detalles. Estos otros monstruos cómicos, el pájaro amenazador, está realizado con muebles de mimbre aplastados, y como verán ustedes aquí, el interior, el tambor de un viejo lavarropa. El gusano triunfador, muy interesante también este monstruo cósmico relacionado, ¿no es cierto?, con las procesiones funerarias. Y aquí hay una visión general de esa exposición que hizo Malva de los monstruos, de los Juanitos y de las Ramonas en el 2014. Fíjense qué dice Berni respecto a estos monstruos. En la soledad desamparada de su habitación, la conciencia atávica de la culpabilidad en Ramona fabrica monstruos alucinantes y tenebrosos. En la culpabilidad atávica, en la conciencia atávica de la culpabilidad. Y es muy interesante, ¿no? Relacionamos entonces nuevamente la definición de Foucault. Fabrica monstruos alucinantes y tenebrosos, y sus sueños de madrugada se pueblan de pesadillas, represiones y miedos ancestrales. Estas son palabras del propio Berni. ¿Qué pasa con De la Vega? ¿No es cierto? Con De la Vega ustedes conocen bien, es un artista clave del panorama plástico argentino de los 60, como decíamos recién. Sus primeras obras están relacionadas con una suerte de abstracción geométrica, pero luego en la vía trazada por Alberto Greco se vincula con esta estética informalista. Forma parte del grupo de la neofiguración, como decíamos recién, a principios de la década del 60, y en el 62, recordemos, que está en París, está con Berni, realiza esas formas liberadas, y comienza en el 63 su bestiario.
o sus monstruos. Del 63 al 66 tenemos esta creación del bestiario de la Vega. Veremos que de la Vega tiene otro tipo de materialidad. Marcelo Pacheco dice, y cito, estos monstruos de la Vega dan cuenta del propio desconcierto del pintor frente a la realidad. Bestiario, ¿no es cierto? El nombre remite, por supuesto, a la literatura medieval, a esas fábulas en las que imperaban animales reales, por un lado, pero también animales fantásticos, animales quiméricos, que llevaban implícito un contenido simbólico. Y en el caso de la Vega, ese contenido simbólico podría estar relacionado, ¿no es cierto?, con, no me gusta utilizar este término, pero creo que es descriptivo, con ese clima de la época, con ese clima de la década del 60, en la que se introdujeron tantos cambios, tantas reconfiguraciones, tantos pensamientos y actitudes nuevas respecto de las formas tradicionales de vida. Pacheco y Casanegra dicen que muy probablemente de la Vega haya creado estos monstruos como una forma de simbolizar un hombre nuevo al que él quiere aspirar a ser. Incluso, ¿no es cierto?, rompiendo con las tradiciones del pasado, pero incluso rompiendo con la configuración de su propia identidad sexual. En los monstruos, vamos a ver, muchos de estos monstruos son monstruos mucho más ambiguos, muchos más solapados que los monstruos de Verne, y los propios títulos que de la Vega le adjudica a sus monstruos también son más crípticos. Y en cierta medida, ¿no es cierto?, vamos a ver una serie de animales, como decíamos recién, reales o fantásticos, quiméricos, ¿no es cierto? Muchos de ellos son elefantes, gatos, serpientes, copulando, en distintas escenas de cópula. O reproducidos mediante espejos, mediante dobles, mediante la multiplicación de una imagen original. Fíjense acá cómo él trabaja, ¿no es cierto?, con telas encoladas, que luego de pegarlas sobre la tela se fragua y se queda dura, digamos. Aquí hay como una superposición de estos monstruos. Fíjense cómo viene ese lenguaje todavía de cierta lingüística vinculada con el informalismo. La no forma, empezamos a ver, ¿no es cierto?, en De la Vega, formas de estos animales, formas que no son claras, pero están allí. Un animal como con garras que está superpuesto a otro animal como con rostro de felino, que a su vez tiene cierto vínculo a través de trapo con esta suerte de gusano, que a su vez sus genitales estarían, o sus patas traseras, no sabemos, estarían vinculándose con otro monstruo. Hay como 4 monstruos superpuestos en los que se lee una relación de cópula o una relación sexual. Intimidades de un tímido. Interesante el tema, interesante el título, ¿no es cierto? Las implicancias, las lecturas, las puertas que nos invita a abrir este título. Acá hay un detalle para que ustedes vean mejor cómo trabaja la materialidad, ¿no es cierto? Esto es tela, insisto, encolada, pegada sobre la tela de la pintura, que fragua, se endurece y queda con volumetría, con textura. La materialidad de la Vega es una materialidad muy interesante, es una materialidad relacionada con elementos que forman parte de la niñez. Figuritas, figuritas en chapitas, espejitos,
banderines, en este caso también fichas de juegos. Hay otros cuadros en los que hay pegados partes de juegos. Fíjense aquí el mismo título, Juegos de Amor y del Azar, ¿no es cierto?, nos muestra este animal extraño, pero claramente en una actitud de cópula con este otro animal, y que aparecen otras escenas y otros rostros que aparecen desdibujados entre toda esta despliegue de materiales, de telas, de drapeados, ¿sí? Fíjense, tengo un detalle en el que podemos ver estas fichas de juego, estos espejitos, ¿no es cierto?, o estos vidrios, pedacitos de vidrio, estas calcomanías propias, ¿no es cierto?, de la niñez. Medallitas, monedas, calcomanías, juegos infantiles, espejitos, papeles estampados, figuritas, retazos de tela. De la Vega tiene entonces una poética de estos materiales, que son materiales conservados. A diferencia de los de Berni, en la serie Juanito Laguna, que son materiales encontrados. Sin duda, como dice Marcelo Pacheco, todo este conjunto de materiales remite al mundo doméstico y al mundo escolar. En Memoria de Elefante, fíjense, encontramos, aquí dice, los 5 continentes del mundo, ¿no es cierto? Encontramos como mapas, despliegues de láminas utilizadas en la escuela primaria, estas figuritas que yo les decía que coleccionaba de la Vega, discos de vinilo rotos, banderitas, y nuevamente esta mezcla, ¿no es cierto?, de un elefante con otro monstruo inexplicable que a la vez parece ser parte de él, ¿no es cierto? Aparecen las patas delanteras, pero con cierto rostro vinculado al cuerpo más gigante del elefante, y aparece aún otro rostro más con pechos en la zona de los genitales. Entonces, sin forzar las interpretaciones, hay algo en los monstruos de la Vega en los que se juega, ¿no es cierto?, como dicen estos investigadores, esta redefinición de una identidad sexual. Esta necesidad no explícita, o esta declaración no explícita de una homosexualidad, pero sí la puesta en imágenes, la presencia inconsciente de esta homosexualidad en algunas de sus obras. Me gustaría ver entonces en estas obras que les estoy mostrando cómo se le cuela a De la Vega, ¿no es cierto?, su formación geométrica de principios de los 50, su formación como arquitecto, pasó por la Escuela de Arquitectura, este orden, ¿no es cierto?, esta geometría pura, que se convierte en un chorreado para poder dar vida a esta multiplicación del mismo rostro, que está construido con estos abalorios, con estas piedritas de colores, pero que se replica muchas veces en yeso, por ejemplo, en pintura, en una tela que él imprime, recorta y pega. Es importante entonces reflexionar acerca de el uno y el múltiple, la subjetividad, el sujeto y su réplica en muchas otras subjetividades posibles. El día ilustrísimo. O cuando él viaja a los Estados Unidos, por supuesto lo hace en el año 65, y hay un fuerte impacto cuando él viaja de la
estética del arte pop, pero lo que me interesa en este cuadro no es marcar esa relación, sino marcar el título, And Even in the Office, incluso en la oficina. Incluso en la oficina, que fíjense tiene esta impronta de su pasado arquitectónico, de su diseño como maquetista, en esta oficina de diseño pulcro arquitectónico se meten esos monstruos, ¿no es cierto? Incluso en la oficina, estos monstruos trabajados con bloquecitos de colores que a su vez se replican, se multiplican, se hacen varios, con esta técnica que él utilizaba de la copia, la imprimación sobre otras telas que recortaba, pegaba e incluso estiraba y pegaba luego sobre la tela original, creando una suerte de anamorfosis. La anamorfosis son estas deformaciones ópticas o matemáticas que son posibles ser reconstruidas a partir de ser descubiertas, ¿no es cierto? Y ver cuál es la forma que ha sido deformada a través de la utilización de una serie de espejos. El gusanito, ¿no es cierto? Es este personaje que él va luego a retomar en la canción. Voy a ir un poquito más rápido, dado que se nos está pasando el tiempo. Ustedes saben que De la Vega, después de esa experiencia norteamericana, va a también dedicarse, va abandonando de a poco la pintura, no completamente, pero de a poco, para dedicarse también a la canción. Y una de estas canciones, una de estas álbumes, long play que él graba, se llama precisamente El Gusanito en Persona. Y el gusanito, él ve que es este suerte de animal fantástico que deja una huella y que es posible leer entonces su otro yo, su otra cara, su contracara en esa huella, en ese espejo, en esa relación especular, en este caso, con cierta anamorfosis. Miren la cantidad que tiene, ¿no? La cantidad de extraordinarios monstruos. Federico Manuel Peralta Ramos, que ustedes seguramente también conocen por ser un artista de esta época extraordinario, lo conocen porque cantaba las canciones de la Vega en el programa de Tato Bores. Decía de él lo siguiente: no tenía de la Vega una personalidad autoritaria, era reversible y paradojal, como sus gusanos, como sus gusanitos, como las imágenes que acabamos de ver, como sus monstruos. Manejaba el ir y venir, la nulidad de los contrarios. Era un hombre moderno en ese sentido, dice Peralta Ramos. El hombre moderno es reversible y fracturado. El nuevo concepto de hombre que viene de la influencia del psicoanálisis es no deformarse ni afectarse de masculinidad. Esta es la definición que su amigo Peralta Ramos realiza de Verne. ¿Qué les estoy mostrando? Les estoy mostrando obras que él hace después de su viaje a los Estados Unidos. En el 65 viaja a dar clases a la Universidad de Cornell, en el estado de Ítaca, también tiene una estadía en New York, y por supuesto ahí, boom, un gran impacto de la estética pop, ¿no es cierto?, de la estética del pop art, no solamente de eso, sino de los medios masivos de comunicación, de la estética de esos medios masivos de comunicación, de la música de los 60, y definitivamente, en obras que no vamos a ver, de la psicodelia. De la Vega vamos a ver cómo abandona los chorreados, abandona las construcciones informalistas, abandona el collage o el bricolage, y se pasa, ¿no es cierto?, a esta pintura acrílica, que es un invento de la industria nueva, un invento nuevo, en contraposición al óleo. La pintura acrílica es una pintura muy brillante, de secado rápido, de superficies muy lisas, muy planas.
que acerca de alguna manera los resultados plásticos a la estética de la publicidad y de los trabajos mecánicos. Cuando regresa a Buenos Aires, y lo hace en el 67, realiza esta Rompecabezas, entre otras obras, que es una propuesta de 24 piezas intercambiables. Parte de esas 24 piezas, que son 17, están en el Malva, y se llama Rompecabezas precisamente porque, fíjense, todas miden 1 metro por 1 metro. Y todas tienen un lado completamente blanco, un lado completamente negro, un lado que tiene una alternancia de negros y blancos, hay 2 salidas blancas, digamos, y otro lado con una sola salida blanca. Todos son iguales, entonces todos son intercambiables. Y lo que él dice, ¿no es cierto?, respecto de esta obra, es muy interesante porque él ve una falsa felicidad en estos rostros, producto de la publicidad norteamericana. Típicos rostros publicitarios de los medios masivos gráficos de comunicación. Y él dice lo siguiente: y viendo mis propios cuadros, dice de la Vega, pienso que indudablemente un crimen se puede contar. Porque esta gente ha perdido el color, por empezar. Después también no cabe la menor duda de que están descuartizados. Y en efecto, si ustedes ven, hay piezas en las que hay rostros, ¿no es cierto?, sin duda, pero hay piezas en las que vemos ciertas vísceras, parecen panzas, parecen brazos y manos descuartizadas. Él dice, después también no cabe la menor duda de que están descuartizados. Las cabezas están en unos cuadros, las manos en otros, se puede armar de cualquier manera. El misterio, yo creo, que va a recibir esta noche, ahora vamos a ver por qué esta noche, en tratar de explicar cómo puede ser que todos estos asesinados o están encantados de haber sido descuartizados o no se han dado cuenta todavía de que están muertos. Este rompecabezas fue presentado en la Galería Carmen Walk, que es una galería que reemplaza, ¿no es cierto?, reemplazó de alguna manera al Instituto de Itela en la calle Florida cuando el instituto cerró, y él presentó el rompecabezas junto con canciones, una suerte de café concert en los que él se reunía determinadas noches a la semana y presentaba sus canciones a la vez que se podía observar su rompecabezas. Fíjense entonces que está esta acción que está llevando adelante de la Vega en la línea de los happenings, de las performances, del arte de acción que caracterizó también estos años, y desde ya, sin duda, esta desmaterialización del arte que caracterizó a los años 60. Y seguramente muchos de ustedes recuerdan que estas canciones de la Vega, ¿no es cierto?, que él presentó junto con este rompecabezas de gran influencia norteamericana, rompecabezas, esto es el afiche de la exposición Concert, gran parte, les decía, de las canciones de la Vega fueron cantadas por Mariquena Monti. Hubo un gran espectáculo que duró muchos años, que se llamó Canciones en Informalidad, que fue presentado en el Instituto de Itela en el 69 y que después fue contratado por varios teatros, en las que las canciones de la Vega eran cantadas por Mariquena Monti con escenografía e intervención de Jorge Schuchen. Entonces, para terminar esta presentación, me gustaría escuchar con ustedes una de estas canciones de la Vega. Una canción que se llama Proximidad, y que la traje especialmente para ustedes porque creo que en este momento de pandemia que estamos viviendo es necesario volver al arte, y volver al arte con De la Vega, volver a sus canciones, volver a esta canción en particular, cuya letra les voy a compartir,
en el chat, ahora en el chat y les comparto la letra. Es una canción muy interesante porque, a ver, esperen que quiero con todos, acá. Es una sucesión de verbos y una sucesión de sustantivos. Y quiero que escuchemos la canción de la Vega para de alguna manera quizás exorcizar, espérenme un poquito, esto que nos está pasando en pandemia. Aguárdenme un minuto que se me fue. Aguárdenme, ¿sí? A ver si lo encuentro. Ok, vamos a ver si ahora vamos bien. Lo tenía preparado, pero se me borró. Ahí vamos. Bimbo Artesano es una obra de arte. Y como todo arte, necesita dedicación, cariño e inspiración. Para que todo lo que hagas después con él también te quede como una obra de arte. ¡Qué rico! Bimbo Artesano. El arte hecho pan. Acá estamos, acá estamos. Estar cerca, aproximarse, acercarse, estrecharse y abrazarse, rozarse, bordearse y confundirse, y ceñirse y apretarse, apiñarse, agavillarse, allegarse, adjuntarse, incluirse, hacinarse, aprompicuarse y anudarse, y reanudarse, avecindarse y convivirse. Unámonos, unifiquémonos, añadámonos, sumémonos, adicionémonos, reunámonos, liguémonos, recopilémonos, aliémonos y enlacémonos, conciliémonos y aglutinémonos, adirámonos, amalgamémonos y barajémonos, enrosquémonos, embebámonos e intercalémonos, y entrelacémonos y entremezclémonos y entretejámonos. Compañera, acompañante, consecuente, inseparable, connivente, confusa, aproximada, convergente, yuxtapuesta y adyacente, fronteriza e inherente,
inclusa, incluida y subsiguiente. Fíjate cuánto podría hacer la gente si el diccionario fuera menos imponente. Bueno, muy bien. Me pareció interesante poder cerrar o mostrarles esta canción de De la Vega, que nos vuelve a la necesidad de mezclar nuestros cuerpos, ¿no? Entremezclémonos, entrelacémonos y entretejámonos. Nos hace falta eso y De la Vega lo anunció con sus canciones afines de la década del 60. Me queda pendiente para otra charla establecer esos vínculos con la obra de los astroseres, de los seres mutantes de Raquel Forner, pero les dejo unos pequeños minutos si me quieren hacer alguna pregunta. ¿Puedo, Lía? Ana. Dale. Tremenda clase, Lía, tremenda, ninguna pregunta, tremenda, me encantó y nada, es un aire que te llevas. Creo que por ahí alguien puso también, después cuando estábamos escuchando la canción, fíjate en los chats, te felicito, me encantó, gracias. Muchas gracias a vos, Ana, y a todos los demás que están presentes. Espero que hayan disfrutado, que solo esto haya sido una puerta pequeña de acceso a este universo monstruoso, artístico, simbólico, de estos tres grandes artistas como Berni, De la Vega y Raquel Forner. Sil, adelante. No te escuchamos, Sil, estás con el micrófono apagado. Ahí ya, está bien. No, digo, agradecerte la charla, muy, muy poética, muy precisa. La lectura que hiciste del Ramona del Malva, me pareció muy rica. Y la interpretación que haces de los monstruos sexuales de la Vega, ¿es una interpretación tuya o hay alguien que trabajó ese aspecto? La bibliografía de Marcelo Pacheco y Mercedes Casanegra dan cuenta de esta lectura posible de la reconfiguración identitaria sexual de la Vega y su proyección, quizás inconsciente, sobre esta producción de los monstruos. No, porque es buenísima, y bueno, verla desde esa perspectiva encontrás otras cosas, y bien son como manchas, ¿no? Que uno proyecta, son como nubes, que uno proyecta cosas, pero no me había detenido en esa interpretación en sí, ¿no? Es una lectura posible, bastante bien fundamentada, ¿no? A través de... Digamos, viste con, por ejemplo, Alberto Greco, que tiene los textos que hablan la novela, ¿no? Con su amante Claudio, y digamos, tiene nombre, apellido, tiene una historia explícita, ¿no? Y como de la Vega no hay tantos textos, o por ahí sí, pero uno no los conoce. También en otras épocas no se podía hablar de estos temas, ¿no? Claro. No, De la Vega incluso, De la Vega se casa a fines de la década del 70, tiene un hijo y muere antes de que su hijo nazca. Claro, es muy joven, tenía 42 años, una cosa así. Muy joven. Claro, pero digo, qué loco porque, digamos, la cuestión ahora del género habilita a un montón de capas de las obras que antes quedaban como en un territorio del inconsciente, en oscuridad, totalmente, ¿no? En penumbra. Totalmente, desde ya. Enriquece mucho más, le da otra vuelta de rosca, ¿no? Sin duda. Sí. Buenísimo. Muy interesante, gracias, sí. Gracias. Y bueno, de Raquel falta conocer más. Me quedo siempre con las ganas.
de A la Raquel le foto. falta investigar más, sí, falta Sí. conocer, falta investigar más. Y alguna buena muestra grande, importante, ahora que están rescatando a las mujeres, realmente es una oportunidad genial para eso, ¿no? Sin duda, sin duda. Bien, Y para ¿alguna pregunta más? proyección. Sí, Gracias, Gil. gracias. Bueno, no teniendo más preguntas, nuevamente mi enorme agradecimiento a todos ustedes y a todas que me acompañaron, y nuevamente a la Fundación por haberme invitado a dar esta charla. Bueno, muchas gracias a vos, por supuesto, por esta clase maestra y preciosa, y ese cierre divino que hiciste, y a todos por haberse incorporado. María Rosa, no sé si está por ahí, quería decir algo. Sí, quería agradecer en nombre de la Fundación Forner Rigatti a Lía por esta charla tan interesante, por su colaboración. Esperamos que tener de nuevo la oportunidad de contar con ella. Y con respecto a la muestra de Raquel Forner, que recién alguien dijo que hacía falta una, estaba programada una para el mes de octubre en el Museo Nacional de Bellas Artes. Bueno, por razones obvias quedó suspendida. No sé si se podrá hacer el año que viene. Claro que sí. Como la muestra de Nora Borges, viste, que hicieron este año, que fue maravillosa. Y bueno, Raquel Forner se merece una muestra así, la ¿viste? muestra quedó trunca, su curador iba a ser Marcelo Pacheco, y bueno, esperemos que el año que viene se pueda hacer. Seguramente. Dependerá de cómo evolucione todo esto. Además es una figura de proyección internacional, o sea, es una imagen que hoy podés lanzar a toda Latinoamérica y a todo el mundo, porque no es conocida internacionalmente y tiene una talla para hacerlo. Y ahora me parece que es el momento en que se está prestando atención a este tipo de cosas, ¿no? Bueno, esperemos que todo eso suceda. Hacemos todo lo posible desde la Fundación. Ahora estamos trabajando con esta serie de charlas para no quedar afuera. La casa no es grande, entonces no podemos hacer las visitas guiadas como antes, Claro. Porque el grupo tiene que ser muy reducido. Pero bueno, cuando podamos hacerlas, las retomaremos y seguiremos por el momento con estas charlas, que va a haber hacia fin de mes, hay una sobre teatro. Después en diciembre tenemos de cine y fotografía, y termina el año con una de Gastón Burucúa. Y después seguimos en el mes de... Así que a todos los que han participado y que me han escrito, les voy a mandar la invitación para las próximas charlas. ¿Sabés qué se me ocurre una cosa para poder hacer las visitas? Si en la fundación tuvieras una escalera que conectara el balcón de primer piso y por afuera salís, haces un circuito que no tenés que volver, ¿entendés? Como una cinta transportadora, y la gente puede entrar por un lado y salir por otro. Es un poco difícil, igual más de 2 o 3 personas en este momento no pueden... Sí, nada, ya va a venir el momento. Complicado. Ya llegará como todo, ya llegó el momento de volver al Malva, así que vayan al Malva, al Museo de Bellas Artes, volveremos a la Fundación en cuanto sea posible. El arte decorativo también habría. El Museo de Arte Decorativo, el Museo de Arte Moderno. Hay que apoyar a los museos, a todos los museos nacionales. Privados, estatales, hay que apoyar a los artistas, hay que apoyar a los centros, hay que apoyar al teatro, a los músicos, a los bailarines, a todo el arte. Bueno, yo les agradezco muchísimo, me despido, espero poder volverlos a ver muy pronto. Muchas gracias y vamos a subir el material. Genial. Gracias. Chao. Chau, gracias. Chao, hasta luego.